Recording in progress. Hola, hola, buenos días. ¿Me confirman que pueden escuchar, por favor? ¿Pueden Sí, oír? Lixi se escucha. Ok, excelente. En tal caso, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual, bueno, lo primero es indicarles que ya llegamos prácticamente al final de la asignatura. Ayer tuvimos una sesión con ustedes, ¿verdad? La sesión presencial, y hoy corresponde la sesión virtual, con lo cual estaríamos prácticamente dando por finalizadas las actividades de enseñanza, no así las de aprendizaje. Entonces la otra semana es la semana de parciales y es cuando ustedes van a entregar la tarea que ha quedado pendiente, y vamos a tener también una prueba final objetiva. Ahora, esta sesión entonces básicamente es para retroalimentar y para ver si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión que no les ha quedado lo suficientemente clara y quisieran que se pudiera ampliar o explicar de una manera un poco más abierta o más clara, qué sé yo. Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Mire, pues. Bien, ya que no tienen preguntas y como dicen por ahí que lo prometido es deuda, yo les había dicho a ustedes que íbamos a resolver la última prueba evaluada que habían tenido. Entonces, vamos a dedicar esta sesión para poder entre todos revisar las interrogantes, las cuestiones, las preguntas, los casos, las dificultades que se les plantearon en el último laboratorio que hicimos. Y vamos a ir viendo cuáles son las respuestas, llamémosle correctas, para que ustedes puedan de alguna manera entender, ah, como quien dice, dónde podría estar, digamos, la necesidad de reforzar un poco el conocimiento aprendido, ¿verdad? Y que puedan también a partir de eso, pues mejorar. Bien, vamos entonces a presentar aquí en pantalla y espero que ustedes puedan participar, porque la idea es también esa, ¿no? Que ustedes puedan, ¿por qué no participar? Entonces, vamos a tener aquí, vamos a poder presentar aquí los que están anotados. Sí, aquí los vamos a mover para acá. Y yo les voy a como a dar la oportunidad de que ustedes puedan participar, ya sea con la respuesta que ustedes pusieron en su momento o la respuesta que consideren que es correcta, ya una vez, como quien dice, analizado en mejor fondo, en mejor forma la situación. Déjenme ver si puedo hacer que las palabras sean un poco más visibles. Vamos a ver si les parece bien esta forma de proyectar. Vaya, entonces vamos a ver, comencemos con Lázaro, Lázaro Hernández. Vaya, ¿me está escuchando Lázaro? Confirme por favor. Lázaro. Lázaro Hernández. Yo veo aquí, quiero ver. Sí, aquí lo veo anotado. Lázaro, ¿me escucha?
Vaya, ese es un fenómeno que se da quizás con alguna frecuencia. Lázaro, ¿me oye? Vaya. Entonces, lo vamos a mover. a- quiero ver. Lo vamos a quitar. Ya que no está, pues entonces lo removemos. Y hasta lo vamos a reportar. Vaya. Este. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. Erika. Erika Alejandra, ¿está por ahí? Hola, Lick, aquí estoy. Vaya, qué bueno, para que no la vayamos a mover de la sesión. Vaya, mire, aquí dice la interrogante, ¿cuál de las siguientes es una alternativa válida para un acreedor a quien se le rechazó una solicitud monitoria por no cumplir la solicitud con los requisitos legales? Este es el escenario de un solicitante, de uno que se dice acreedor de otra persona y que presentó una solicitud monitoria. Supongamos que le hicieron prevenciones, ¿verdad? Que es el juez, al hacer el examen liminar, descubrió algunos defectos de forma, alguna carencia o omisión de requisitos y le previno. Supongamos que le previno, le dio 3 días para subsanar y él intentó subsanar, pero al final de cuentas el juez rechazó la solicitud monitoria. Entonces, la solicitud se le rechazó, según la resolución judicial, por no cumplir con los requisitos legales. Entonces, la interrogante que yo planteo es, ¿cuál de las siguientes es una alternativa válida? Recuerden que, como se dijo en su momento, puede haber más de una alternativa correcta. Mira, aquí lo dice, miren, puede haber más de una alternativa correcta. Entonces, por eso es de que aparecen aquí unos cuadritos y no unas rueditas. El hecho de que aparezcan cuadritos significa que usted puede elegirlas todas si fuera necesario. Cuando son una sola la alternativa correcta, entonces son unas rueditas las que aparecen. Y si usted elige una y después elige otra, la anterior que había elegido se borra. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta en este tipo de pruebas, por lo menos en Canvas. Vaya, de estas 4 alternativas, ¿cuál piensa usted o cuáles, porque podrían ser varias, son alternativas válidas? Vaya, para Fíjese, usted la Lick, pregunta. que, bueno, yo recuerdo que contesté la número 3, la de interponer por escrito un recurso de apelación, pero no sé, bueno, cuando estábamos en clases también podría ser la cuarta, de que perseguir el cobro de la deuda a través del proceso común o abreviado que corresponda, pero yo en el examen solo puse la 3. Ok, ok. Pero después de algún tipo de explicaciones adicionales, usted consideró que a lo mejor se quedó corta. Porque vaya, efectivamente, usted tiene razón al decir que la alternativa que aparece como la tercera aquí, interponer por escrito un recurso de apelación, es obviamente una alternativa válida, ya que la resolución que rechaza la solicitud monitoria es apelable. Entonces, una alternativa válida es precisamente interponer un recurso de apelación. Ahora bien, ¿por qué no interponer un recurso de revocatoria? Es decir, si podemos interponer una apelación, ¿por qué no una revocatoria? Miren, fácil, porque la revocatoria no es para autos definitivos y la resolución judicial que rechaza una solicitud monitoria es un rechazo definitivo, es un auto definitivo y como tal, repito, no admite revocatoria, pero sí admite apelación.
No obstante, cuando nosotros analizamos las otras alternativas, descubrimos que el intentar una solicitud monitoria o un proceso monitorio es una opción que no necesariamente descarta o excluye algún otro tipo de proceso que se pueda intentar también. En otras palabras, también podría perseguir el cobro de la deuda por medio, obviamente, de un proceso abreviado por razón de la cuantía, porque recuerden que el proceso común se admite cuando lo que se reclama es superior a los 25.000 colones o su equivalente en dólares. Y el proceso abreviado es cuando lo que se reclama no supera los 25.000 colones. Entonces, en ese caso sería abreviado. Por eso dice común o abreviado, obviamente dependiendo de la cuantía. Pero esta, obvio, es una opción válida. Pero cuando uno analiza la otra alternativa, que sería volver a presentar la solicitud monitoria asegurándose de cumplir los requisitos que antes no se habían cumplido, fíjense que también resulta una alternativa válida, pues. Y es que miren, el rechazo de la solicitud no conoció el fondo del asunto, no llegó a producir los efectos de la cosa juzgada. Entonces, no podemos nosotros decir de que ya solo porque me la rechazaron, ya no la voy a poder volver a presentar. Y que la única alternativa que tengo es apelar o irme a un proceso de distinta naturaleza, como sería un proceso abreviado en este caso. No, o sea, no hay cosa juzgada en esa decisión de rechazar una solicitud monitoria y por ende perfectamente puede volver a presentar la solicitud asegurándose de cumplir con los requisitos que antes no se habían cumplido. Miren, como es la primera, voy a hacer una modificación aquí. Voy a hacer una modificación para que me vaya dando las respuestas una vez que se marquen a ver cómo nos va. Entonces, si yo fuera ustedes, estaría tomando nota. Vamos a ver. Permitir que los estudiantes vean las respuestas correctas y solo una vez después de cada intento. Ay, hombre, como que no me va a dar las respuestas. No me las va a dar al enviar cada pregunta, que es lo que yo hubiera querido, sino que lo va a hacer después del intento. Bueno, dejémoslo así. Ok, probablemente ahorita que repita no me salga la misma pregunta porque no están, digamos, están para que se muestren aleatoriamente. Así que esa nos va a volver a salir después. Ok, aquí tenemos otra pregunta y esta vez le vamos a pedir a Ever que nos analice. Ever, ¿está ahí? Confirme, por favor. Sí, Lick, no sé si se Ok, escucha. perfecto. Vaya, aquí tenemos una pregunta para que usted nos apoye con alguna idea. El inciso segundo del artículo 496 dice que el solicitante dentro de un proceso monitorio ante la oposición del deudor, es decir, porque hubo oposición, deberá presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes. Ahora bien, la pregunta es, ¿desde cuándo es que debe comenzar a contarse este plazo de 10 días? O sea, al solicitante se le dan 10 días. La pregunta es, ¿desde cuándo se comienzan a contar? Como quien dice, ¿cuál es el evento del cual tenemos que partir para empezar este cálculo, este cómputo
este plazo de 10 días. Las alternativas que tenemos son, la primera, desde la fecha en que se le notifica al acreedor sobre la oposición presentada por el deudor. Es decir, ese es como el punto de partida, tomando en cuenta la fecha en que se le notifica. Otra opción podría ser la fecha en que se recibe en el juzgado el escrito de oposición. Otra alternativa que se sugiere aquí es que el juez determina, según la carga de trabajo que tenga el juzgado, la fecha exacta en que se debe presentar esa demanda. Y la última opción es desde la fecha en que el tribunal declara al lugar la oposición. De estas cuatro alternativas, ¿cuál considera usted, Ever, que sería la correcta o las correctas si hubiera más de una? Bueno, en esta yo me quebré la cabeza porque analizándola y leyendo los documentos, porque creo que en el Código Procesal comentado, dice que no es específico, pero yo la que si recuerdo es la número 1, desde la fecha en que se lo notifica al acreedor. Ok, muy bien. Efectivamente, nosotros debemos tomar como parámetro para hacer este cálculo la fecha en que el acreedor es notificado sobre la oposición presentada por su deudor. Y es que definitivamente es a partir de una resolución del tribunal que se tiene por presentada la oposición y pues se le debe ordenar o se le debe indicar al solicitante que presente la demanda. Es decir, tiene que haber como una notificación al solicitante. Él tiene que darse cuenta de que hubo una oposición. Ahora, si nosotros pusiéramos en lugar de esta, desde la fecha en que se recibe en el juzgado el escrito de oposición, o sea, no tiene sentido porque el acreedor no tiene por qué darse cuenta, ya solo porque, o sea, ¿cómo va a darse cuenta si él no pasa ahí en el juzgado ni tiene por qué llegar todos los días? Entonces, esta obviamente no puede ser. Ahora, tampoco es el juez el que va a determinar según la carga de trabajo, ¿no?, que tenga el juzgado. Si de repente nos encontramos con un juzgado que tiene una carga de trabajo bastante fuerte, bastante grande, no, hombre, no se cumpliría con ese plazo de los 10 días. Entonces, no es él el que va a determinar la fecha exacta en que se debe presentar esa demanda, sino que es la ley la que ya lo determina. Y ante esa omisión de que no dice desde cuándo hay que contabilizarlo, es que el autor de los comentarios es el que nos da esta respuesta que ya les dije yo. Y tampoco es la fecha en que el tribunal declara al lugar la oposición. Es decir, para empezar, el tribunal no es que la va a declarar al lugar o sin lugar la oposición. Es decir, no hay ninguna norma legal relacionada con el proceso monitorio que indique que el tribunal tenga que declarar al lugar o sin lugar la oposición. Simplemente la tiene por presentada. Y como lo hemos discutido en algunas oportunidades, basta con que se presente la oposición. Y hay discusión entre los autores en tanto así esa discusión, esa oposición tiene que ser motivada o no. Yo pensaría que no es necesario, pero hay quien opina que sí. Pero en todo caso, basta con que se presente una oposición, motivada o no. Para mí no debería ser necesario que se motive, basta con que se oponga y no tiene por qué declararse al lugar la oposición. No, se tiene por presentada la oposición y ya con eso es suficiente para que el solicitante tenga, si quiere continuar, que presentar la demanda.
De tal manera que, de acuerdo con lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, es precisamente la fecha en que se le notifica al acreedor la que se debe tomar en cuenta. Así que si esa fue la respuesta que ustedes pusieron, pues entonces estaría bien. Bien, aquí hay otra. Esta vez se la vamos a formular a Catherine Ayala. Catherine, ¿está por allí? Sí, Ok, dígamelo. vaya. Aquí en pantalla podemos ver una pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una diferencia entre el proceso monitorio por deudas de dinero y el proceso ejecutivo? Recuerde usted que el proceso monitorio puede ser de dos tipos. El primero, que es por deudas de dinero, y el segundo, que es para obligaciones de hacer, no hacer o de dar cosa específica o genérica, obviamente distinta del dinero. Pero en este caso la pregunta es cuál es una diferencia entre el proceso monitorio por deuda de dinero y el proceso ejecutivo. Entonces, ¿cuál piensa usted que sería una diferencia según las alternativas mostradas aquí en pantalla? La opción que yo contesté era que en el proceso monitorio por deudas de dinero se reclama dinero y en el ejecutivo no. Pero analizándolo todo, creería que sería la última opción, que en uno se puede reclamar el pago de una deuda líquida y exigible y en el otro no. Oh, bien. ¿Hay alguien dentro de los que están conectados y que de verdad están conectados que quiera opinar con relación a estas alternativas? Lick, yo puse la opción 4. Ujú, Yo la opción 3. ujú. Vaya, ¿y qué es, digamos, lo que ustedes consultaron para poder llegar a esa conclusión? Porque el problema que a veces podemos tener es que como no nos basamos en alguna disposición normativa o doctrinaria, ¿verdad? Para poder ensayar una respuesta. Porque vaya, ¿qué hemos aprendido sobre el proceso ejecutivo? Y eso lo podemos ver en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya, el proceso ejecutivo, del cual ya lo analizamos antes, vaya, el proceso ejecutivo podrá iniciarse cuando del título correspondiente estoy aquí en el 458. Podrá iniciarse cuando del título correspondiente, o sea, del título ejecutivo que se mencionan en el artículo anterior, emane una obligación de pago, exigible, líquida o liquidable con vista del documento presentado. Asimismo, cuando los títulos ejecutivos se refieran a deudas genéricas u obligaciones de hacer, podrá iniciarse también el correspondiente proceso ejecutivo. Entonces, definitivamente, y si ustedes lo analizan ya a nivel de práctica, el proceso ejecutivo incluye un decreto de embargo por la cantidad debida y no pagada.
y hay que determinar con precisión en el proceso ejecutivo la cantidad que se reclama y que el embargo puede recaer en bienes del deudor en cantidad suficiente, otra vez cantidad. Entonces, definitivamente, en el proceso ejecutivo se pueden reclamar deudas de dinero. O sea, el proceso ejecutivo por excelencia, es para reclamar cantidades de dinero que se deben y que no se han pagado. De allí que el título ejecutivo por excelencia, el más frecuente, el más común que se utiliza en los tribunales, es el mutuo de dinero. En la mayoría de los casos con garantía hipotecaria o con algún fiador o codeudor, con una prenda, pero el proceso ejecutivo y en materia mercantil con mayor razón. El documento que se utiliza con mayor frecuencia en materia mercantil es el pagaré como título valor y a veces también las letras de cambio. Entonces, definitivamente, en el monitorio por deuda de dinero se reclama dinero y en el ejecutivo también. Definitivamente, también se reclaman deudas de dinero. Por ello, esta tercera alternativa no es correcta. No es correcta, porque en el ejecutivo se reclama dinero. Definitivamente se reclama dinero. Ahora, que en uno se puede reclamar el pago de una deuda líquida y exigible y en el otro no. Pues lo cierto es de que en ambos casos, tanto en el monitorio como en el ejecutivo, la deuda tiene que ser líquida y exigible en ambos casos. Es decir, esa no es una diferencia, esa es una semejanza entre estos dos tipos de procesos, porque en los dos la deuda que se reclama tiene que ser líquida y exigible. No se puede en un ejecutivo reclamar una deuda que no sea líquida o que no sea exigible. Y tampoco se puede en el monitorio. En ambos casos tiene que ser líquida y exigible por disposición legal. De tal suerte que esta otra tenemos que descartarla también. Y ahorita les estoy explicando las razones por las cuales hay que descartarla, las razones por las cuales no es correcta esta alternativa. Ahora, que un proceso es especial y el otro no, tampoco resulta cierto, ya que ambos procesos son especiales. El ejecutivo es un proceso especial y el monitorio es un proceso especial también, de tal suerte que esta habría que descartarla también. Ahora, en el ejecutivo se pueden reclamar sumas mayores de 2.857.14. Yo no sé si ustedes hicieron la conversión de esta suma expresada en dólares a colones. ¿Alguno de ustedes sabe a cuántos colones equivale 2.857.14 dólares? A 25.000 colones. Exacto, exacto. 25.000 entre 875, 2.500, 2.857, 14. Tal como lo podemos ver en esta operación que se acaba de hacer aquí en la computadora. Entonces, nosotros hemos aprendido en relación a la cuantía que se puede reclamar en un proceso monitorio por deuda de dinero, que no puede exceder de 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos. Pero en un proceso ejecutivo se puede perfectamente reclamar sumas que excedan o que no excedan, ahí no importa. Si a usted con un título ejecutivo alguien le debe 100 dólares, perfectamente los puede reclamar en un proceso ejecutivo, 100 dólares. Pero si le debe 100.000 dólares, igual los puede reclamar en un proceso ejecutivo. O sea, el proceso ejecutivo no tiene este requisito de la cuantía
como lo tiene el proceso monitorio. Entonces, efectivamente, la diferencia, porque eso es lo que se les estaba preguntando, es esta, que en el ejecutivo se pueden reclamar sumas mayores de 25,000 colones, mientras que en el monitorio por deuda de dinero no se puede. Entonces, esa sería, repito, la diferencia, que es lo que se les estaba preguntando. Ah, si a medida que yo voy explicando las respuestas incorrectas y las respuestas correctas, ustedes tienen algún comentario o alguna duda, no tengan pena en poderla formular. ¿De acuerdo? Porque mi idea aquí es que ustedes puedan captar, digamos, si es que han cometido alguna equivocación, en qué fue que se pudieron haber equivocado. Bien, veamos esta otra. Veamos esta otra y le voy a pedir a Fátima, aparece aquí el nombre, Fátima, no sé cuál es el apellido, pero solo dice Fátima. ¿Fátima está conectada? Sí, Lick, aquí estoy. Vaya. Entonces, ayúdeme leyendo la interrogante que se plantea, por favor. Fátima, ayúdeme a leer ahí. Dice, con relación a la oposición, se puede presentar el deudor requerido para el pago dentro de un proceso monitorio. El Código Procesal Civil y Mercantil parece no exigir que se mencione un motivo o causa de oposición. Es decir, basta con la mera oposición del requerido. ¿Qué opina con relación a este asunto? El autor que comenta el proceso monitorio en el Código Procesal Civil y Mercantil, comentado edición 2016. Gracias. Vaya, aquí resulta evidente que esta pregunta era una especie de control de lectura para ver si usted había estudiado el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. O sea, la pregunta es bien puntual. ¿Qué opina con relación a este asunto el autor que comenta? Yo ya les dije cuál es mi opinión. Hace poquito se las di cuando estábamos con la primera de las preguntas. Yo les dije que en mi opinión, Napoleón Ríos Lazo, basta con la mera oposición. Para mí no es necesario que el deudor justifique o fundamente o motive, argumente el por qué se está oponiendo. Para mí no es necesario. Pero ¿qué opina el autor que comenta el proceso monitorio? Resulta obvio que para encontrar la respuesta correcta, ustedes tenían que ir a ese libro e irse a la parte donde aparece el comentario que él hace, ¿no? Bien, ¿alguno o alguna encontró en ese libro la respuesta correcta a esta interrogante? Vaya. Entonces, si no encontraron ustedes la respuesta correcta, pues resulta obvio que es porque no la buscaron, ¿verdad? Es decir, no tenían a la mano tal vez el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Ajá. Yo no sé si mal recuerdo, pero seleccioné la última que dice que la mera oposición no es suficiente. Si no mal recuerdo, esa seleccioné Ok, porque ok. me dirigí al código. Ok. Vaya, fíjense que para ser un poco más, digamos, un poco más puntual, déjenme ver si encuentro aquí el código aquí está, 2016, y vamos a buscar monitorio. Página 527.
Vaya, ustedes tienen que hacer un esfuerzo sincero por leer doctrina, leer código, leer jurisprudencia, etcétera, etcétera. O sea, no pueden ustedes contentarse con lo que se les pueda explicar. Entonces, quiero ver si encuentro deudas de dinero. Aquí creo que está. Aquí está. En esta página, que es la página 535, en este párrafo que dice dentro del plazo de 20 días posteriores al requerimiento de pago, el deudor puede formular oposición, en cuyo caso se continuará la tramitación del proceso conforme a las reglas del proceso abreviado. Y luego habla de la ley de enjuiciamiento civil de España, que es el antecedente del proceso monitorio nuestro. Indica la ley esa que el requerido podrá comparecer alegando las razones por las que no debe en todo o en parte la cantidad reclamada. Eso es en la ley de enjuiciamiento civil, o sea, en España. Allá se ha regulado que él tiene que comparecer alegando, eso sí, sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que no debe. Si bien la referencia a la alegación sucinta no se reitera en el código nuestro, consideramos, aquí ya es la opinión de él, y lo dice en plural porque esa es la manera correcta de escribir. Consideramos que la oposición podrá efectuarse en esos términos, mediante alegación sucinta de las razones por las que el requerido considera no adeudar la cantidad reclamada. En una lectura, y según él, superficial del artículo 496, podría concluirse que la oposición no requiere alegación de motivos o razones concretas, bastando con la mera oposición del requerido. Para este autor, la conclusión a la que yo he llegado y que les he compartido es producto de una lectura superficial. O sea, para él yo he leído superficialmente la ley, ¿verdad? Esa es la opinión de él. Porque, ya les dije yo, para mí la oposición no requiere que se argumente, que se alegue, que se motive. Basta para mí la mera oposición. Sin embargo, el autor dice que el inciso final de ese artículo permite inferir lo contrario, dice. Como quien dice, es todo lo contrario. No basta la mera oposición, sino que tiene que ser fundamentada. Al mencionar un motivo o causa de oposición como lo es la pluspetición. Yo obviamente no lo interpreto así, o sea, yo no comparto esta opinión de este profesor, ¿verdad? Para mí no es necesario que se explique un motivo o una causa de oposición. En definitiva, dice este autor, consideramos, en definitiva, ¿qué se hizo? Ándale. Aquí está. En definitiva, dice este autor, consideramos que no será suficiente
la mera oposición del requerido, sino que deberá tratarse de una oposición motivada. Aquí lo está diciendo este autor. Aunque bastará al efecto la alegación sucinta de los motivos de oposición. Como quien dice, tampoco tiene que ser un testamento de 40 páginas, sino que algo breve, sustancioso, conciso, preciso, es decir, una alegación sucinta. Ahora bien, y aquí yo los quiero a ustedes cuestionar. Se les ha compartido como parte de los materiales de lectura el Código Procesal Civil y Mercantil comentado cada semana y se les ha pedido y casi suplicado que lo lean, ¿verdad? Que lo analicen, que lo estudien, que lo comprendan. Entonces, después de haber leído esto, si usted todavía conserva algunas dudas en cuanto a la respuesta correcta a esta interrogante, pues yo le pediría que lo vuelva a leer, ¿verdad? Es decir, que vuelva sus ojos hacia la lectura que yo acabo de hacer, porque es lo suficientemente clara. Para este autor, la mera oposición no es suficiente, aunque basta una alegación sucinta de los motivos de oposición. Hasta en la redacción coincide con lo que dice el autor, aunque bastará al efecto la alegación sucinta de los motivos de oposición. Entonces la respuesta se encuentra literalmente en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, ¿verdad? Así que si a usted le sale mala porque eligió alguna de las otras, pues es obviamente porque no se percató de lo que el autor ha dicho al respecto. Bien, veamos otra pregunta y esta vez se la vamos... esta es la que ya vimos. Esta es la que ya vimos y como yo repetí la prueba, ahora está volviendo a salir. Ya no salió como primera, está saliendo como cuarta. Y ya habíamos dicho que las alternativas en este caso son 3. Puede interponer un recurso de apelación, puede perseguir el corte de otro proceso de distinta naturaleza, o puede, si así lo desea, volver a presentar la solicitud, eso sí, asegurándose esta vez de cumplir con los requisitos que antes no se habían observado. Esa ya la habíamos resuelto. Veamos esta otra y le vamos a pedir a Diego. Diego, ayúdeme usted con esta otra pregunta, por favor. Comencemos. Chilic, solo que casi no con miro la ahí. lectura. Vaya. Dice, según el artículo 495 del Código Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, si el requerido no paga ni se opone en el plazo concedido, al efecto el juez ordenará el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir la cantidad, siguiéndose en adelante el proceso por los trámites previstos para la ejecución de sentencias. Significa eso que esas actividades de ejecución las puede realizar de oficio el juez. Muy bien. Gracias por la lectura que acaba de compartir con nosotros de esta interrogante, ¿verdad? Según el artículo, si el requerido no paga ni se opone, entonces el juez va a ordenar el embargo y se va a seguir en adelante el proceso por los trámites previstos para la ejecución de sentencias. Entonces la pregunta que se formula es, ¿significa este artículo que las actividades de ejecución las va a realizar el juez de oficio? Entonces aquí tenemos algunas alternativas de respuesta. La primera de ellas es, déjenme, quiero ver cómo acerco esto. Ay, hombre, esperen un ratito. Ahí creo que está mejor.
Vaya, las alternativas son las siguientes. La primera dice sí, pues precisamente esa es una innovación en nuestro código. Es decir, en relación a la ley de enjuiciamiento civil de España, entre nosotros, pues la respuesta que se da aquí, la que se ofrece es que sí, ¿verdad? Que de oficio el juez lo va a hacer. Otra alternativa es no. Es imperativo que desde la solicitud misma se pida el embargo y el despacho de ejecución, pues después, fíjense bien lo que dice, no podrá hacerse. O sea, si no lo pide en la solicitud misma, después ya no va a poder. Eso es lo que está queriendo significar esta alternativa. La tercera dice, claro que sí, la ley es lo suficientemente clara para eliminar cualquier duda. O sea, como quien dice el artículo 495, eso es lo que dice literalmente, que el juez lo va a hacer oficiosamente. Y la otra alternativa dice, no dice, aunque no lo diga expresamente, el principio dispositivo exige que el acreedor solicite el embargo y el despacho de ejecución. Vaya, oído ya esto, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Creen ustedes que el juez de oficio puede ordenar estas actividades de ejecución o será necesario que el interesado se lo pida? Yo recuerdo que puse de que era necesario que se lo pidieran, pero realmente me quedé con dudas con esa. Ok. Vaya, miren, recuerden que nosotros tenemos un modelo de código procesal principialista. Lo que eso significa, cuando yo digo que es un modelo principialista, es que el proceso se fundamenta en principios. Por eso, con ellos comienza el código. Si usted abre el Código Procesal Civil y Mercantil, lo primero que va a leer en los primeros 20, 21 artículos son principios rectores. Eso significa que en este código, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles ya derogado para casos nuevos, el que estaba antes, este código no le dice al juez con lujo de detalles la forma de proceder, decir puntualmente, paso a paso, step by step, lo que tiene que hacer. No. Es en base a principios. Por eso es que dice aquí, el principio dispositivo requiere o exige que el acreedor solicite el embargo. No es necesario que lo diga expresamente, porque para eso están los principios rectores. Un juez que de su propia iniciativa ordene el embargo y todas las actividades de ejecución oficiosamente sin que se lo pidan, estaría apartándose de estos principios, el principio dispositivo, y hasta definitivamente no se vería, digamos, bien, a menos, repito, que medie una solicitud. O sea, hay ciertos límites a la actividad oficiosa. Claro, una vez iniciada la ejecución, hay una norma que indica que se va a poder adelantar aún, digamos, oficiosamente, pero una vez iniciada la ejecución. Pero para iniciarse la ejecución tiene que mediar la solicitud de parte interesada. Entonces la respuesta correcta en este caso era efectivamente la última, la que usted marcó, porque es la única que, digamos, se adapta a lo que en verdad tiene que suceder.
Bien, aquí tenemos otra pregunta que dice, dentro de un proceso monitorio, ¿en cuál caso se producen los efectos de cosa juzgada? Miren, recuerden por favor que la cosa juzgada es aquella situación o estado en que se encuentra un asunto, un caso, un litigio, una pretensión, aquella situación o estado en la cual ya no se puede volver a discutir el asunto judicialmente. La cosa juzgada es una condición de inamovilidad, es una situación de firmeza, de inmutabilidad. Bueno, en su momento ustedes van a aprender que todavía la cosa juzgada puede ceder en circunstancias bien particulares que son las que motivan una revisión de sentencia firme, pero eso lo vamos a analizar con posterioridad. De momento, resulta útil recordar lo que significa la cosa juzgada, que como su nombre lo indica, es la prohibición constitucional de perseguir 2 veces a una persona por una misma causa. Eso no se puede. Ahora, la pregunta es, dentro de un proceso monitorio, ¿en cuál caso se producen esos efectos de no volverse a discutir? Primera alternativa, en el caso de que el solicitante no presente la demanda dentro de los 10 días que se le confieren al efecto. Algo así como quien dice, si no la presenta, entonces el asunto queda cerrado y ya no se puede volver a discutir. ¿Es eso así? No. Porque si él no presenta la demanda, eso no significa que no pueda volver a intentar esa misma acción de cobro por otro mecanismo o volviendo a presentar una solicitud monitoria. Sí, no le veo ningún problema porque no hay cosa juzgada. En el caso de que la sentencia que se dicte en el proceso abreviado tramitado a consecuencia de la oposición del deudor, en el caso, este es precisamente el caso al que se refiere la sala de lo civil en una de las resoluciones que nosotros hemos estudiado y que es precisamente la diferencia que hay entre un proceso monitorio que concluye con una sentencia basada en las reglas del proceso abreviado y un proceso abreviado que se origina como tal. O sea, la sentencia que se dicta en un proceso abreviado que se origina como proceso abreviado, esa no produce los efectos de cosa juzgada, esa sentencia. Pero la que se dicta en un proceso abreviado que en virtud de una oposición fue necesario la audiencia y la posterior sentencia, ahí sí se producen los efectos de cosa juzgada. Entonces, esa es, digamos, una respuesta correcta en el caso de la sentencia que se dicta, pero después de aplicar las reglas del proceso abreviado por haber habido oposición. Luego, en el caso de que el escrito de oposición se declare sin lugar, no, porque como les dije ya, no hay una declaratoria de al lugar o de sin lugar a la oposición. No existe esa declaratoria. En el caso de que el deudor no presente oposición, lo que significa que no puede presentar oposición dentro de la etapa de ejecución forzosa. Esta última parte hay que aclararla. Vaya, si el deudor no presenta oposición cuando le llega el requerimiento de pago, la orden de pago, repito, eso no significa que cuando se presenta la ejecución y se pide el despacho de ejecución, él no pueda presentar oposición, porque sí se puede presentar oposición. Pero
Y aquí viene algo que es importante mencionar y que se menciona en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado por el autor que lo escribió. Y es que no pueden ser los motivos que tuvo que haber utilizado en el monitorio, es decir, cuando le dieron los 20 días para oponerse. O sea, si él no se opone en esos 20 días y por ello se hace el despacho de ejecución y se le pretende ejecutar forzosamente, todavía se puede oponer, pero por motivos diferentes, es decir, por motivos que tengan que ver con el título de ejecución como tal, pero no por motivos que pudo haber empleado en los 20 días que se le dieron dentro del proceso monitorio. Entonces, por esa última parte es que esta alternativa no puede ser correcta, porque dice, en el caso de que el deudor no presente oposición, lo que significa que no puede presentar oposición dentro, no es cierto, porque sí puede presentar oposición posteriormente. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ir tratando de ir un poquito más rápido porque se nos va terminando el tiempo. ¿Cómo se le llama doctrinariamente a eso de que el deudor tiene que oponerse al mandato o requerimiento de pago que ha recibido como resultado de una solicitud monitoria y que si no lo hace, su inactividad dará lugar a la ejecución sin más trámite? Es decir, ¿qué nombre recibe doctrinariamente esa necesidad en que se coloca al supuesto deudor de tener que presentar una oposición? Por eso digo una necesidad. Él tiene que presentar una oposición después de que se le ha dado una orden de pago. Y si no la presenta la oposición, entonces esa omisión, ese cruzado de brazos, esa inactividad, pues tiene consecuencias perjudiciales para él. El nombre que se le da es precisamente el principio de inversión de la iniciativa del contradictorio. Ese es el nombre que recibe. Y es una característica singular del proceso monitorio. O sea, el proceso monitorio, a diferencia de los otros procesos, se caracteriza precisamente por eso, por la inversión de la iniciativa del contradictorio. Porque no es al demandante, no es al solicitante al que se le requiere iniciar el contradictorio, la controversia, la discusión, la audiencia probatoria. No es él. Si él llega con un documento que reúne determinados requisitos y el juez sin mayor trámite le ordena pagar al deudor. Entonces viene el deudor y si quiere controvertir esa orden, él tiene que presentar oposición. Si no lo hace, se ejecuta lo ordenado por el juez. A eso se le llama inversión de la iniciativa del contradictorio. No es el principio auditur altera pars, óigase a la parte contraria, no. Tampoco es el ejercicio del derecho de defensa, no, esa es otra cosa. Y tampoco es la rebeldía procesal, no. Es la inversión de la iniciativa del contradictorio. Repito, si usted a medida que escucha las respuestas tiene alguna duda, pues ya le dije, puede interrumpirme y preguntar. Dice esta otra, usted como abogado le aconseja a su cliente que dados ciertos vicios que tiene el documento presentado con la solicitud monitoria, esperemos, es mejor esperar y no presentemos oposición todavía. Presentémosla cuando se notifique el despacho de ejecución ya dentro de la ejecución forzosa. La pregunta que se hace aquí es la siguiente. ¿Es correcto este consejo? Es decir,
aconsejarle a su cliente, el abogado, que no presentemos la oposición en esta etapa de la solicitud monitoria. Presentémosla después. Deje que se haga el despacho de ejecución y que le traben el embargo, y cuando nos den la oportunidad para presentar oposición, entonces la presentamos. Ese es el consejo que le dio este flamante abogado. ¿Es correcto? Pues la respuesta, vamos a ver, las alternativas son no, o sea, no es correcto, porque el deudor solo puede presentar oposición dentro del trámite del proceso monitorio, no pudiendo presentar ningún motivo de oposición durante la ejecución forzosa. Esto no es cierto. O sea, no es cierto que solo dentro del trámite del proceso monitorio se pueda presentar oposición. También se puede presentar en la fase de ejecución, tal como ya se los acabo de explicar. Eso sí, por motivos diferentes a los que tenía que haber utilizado dentro del proceso monitorio. Dice, es correcto porque un documento defectuoso puede ser atacado en cualquier etapa, incluso en la etapa de ejecución forzosa. Pues no es cierto, por las razones ya apuntadas, de que si el documento es el defectuoso, tenía que haberse atacado cuando le dieron oportunidad de oponerse en esos 20 días. Si no atacó el documento en esos 20 días, prácticamente usted lo está convalidando. Usted está saneando, purgando esos defectos por no haberlos mencionado. Y después, en la etapa de la ejecución, no puede venir a pretender mencionarlos hasta entonces. Tuvo que haber sido en los 20 días. Luego dice, es estratégicamente correcto, pues, ¿para qué oponerse ahorita si lo puede hacer después? No, todo lo contrario. O sea, es estratégicamente incorrecto. Hasta un dicho popular hay, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que no es estratégicamente correcto. Y luego, la alternativa, ¿es correcto lo aconsejado? Pues para nada, porque la oportunidad procesal para presentar ese motivo de oposición ya habría precluido. Es decir, si el abogado le recomienda que espere y efectivamente espera y no lo presenta, pues allí sí, en esos 20 días tenía que haberlo hecho, y si no lo hace, la oportunidad procesal termina, precluye, ya no puede hacerlo después. Repito, sí se puede presentar oposición, pero por motivos diferentes a los que tenía que haber argumentado durante el monitorio. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Este creo que ya lo hemos comentado. Como un juez competente admite una solicitud monitoria, pero cuando van a buscar al demandado en la dirección que se indicó como su lugar de trabajo, resulta que el citador notificador no lo encuentra, pero le dicen que efectivamente él trabaja en ese lugar. Entonces, en ese caso concreto, ¿qué solución ha previsto el código? Es decir, ¿cómo se debe proceder según el código en esa coyuntura de que lo van a buscar a la dirección que se indicó, no como su lugar de habitación o de residencia, sino como su lugar de trabajo? Pero no está. Cuando llegan a buscarlo, él no está. Pero le dicen, sí, aquí trabaja. Sí, aquí trabaja. De hecho, hace 10 minutos salió y no va a volver porque iba para el seguro o cualquier cosa. Pero aquí trabaja. Entonces, las alternativas que aparecen como parte de esta respuesta son que se le debe emplazar por medio de edictos, que se le puede hacer el requerimiento de pago por medio de una esquela dejada en ese lugar,
que se le puede emplazar por medio de algún compañero de trabajo, en tanto sea mayor de edad. Que el requerimiento de pago debe hacerse necesariamente al demandado personalmente. En esa coyuntura, ¿qué es lo que tendría que decidir hacer el notificador? Es decir, ¿se le va a emplazar por edictos? ¿Se le puede dejar una esquela ahí en el lugar de trabajo? ¿Se le puede emplazar mediante algún compañero de trabajo? ¿O tiene que asegurarse de que el requerimiento de pago se haga al demandado en persona? ¿Qué piensan ustedes que es la respuesta correcta de estas 4? Yo le puse la... Perdón, no le oí lo último. Yo le puse la 3. La 3. ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Dónde podríamos encontrar la respuesta? ¿Qué solución ha previsto el código para casos como ese? Recuerden, el caso es que se le buscó en su lugar de trabajo. Entonces, Es que yo busqué en el código LIC y ahí hay como, no me recuerdo el artículo, dice que si él no se encuentra en el lugar de trabajo, pero que efectivamente se consta que él trabaja ahí, se debe dejar con una persona mayor de edad. Dicho eso, pero no me recuerdo el artículo LIC. vaya, el problema es que usted pudo haber leído eso con relación a otro tipo de procesos. Lic, Ajá. yo recuerdo que puse con respecto a lo de la esquela, pero, igual también quedé en duda. Vaya. Fíjense que la duda se disipa cuando nosotros nos venimos al código y buscamos lo que se dispone al respecto. Dice el artículo 493 que si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos previos, el juez admitirá la solicitud y ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 20 días pague o que comparezca a formular oposición con la advertencia expresa de que en otro caso, o sea, si no formula oposición, se va a proceder a la ejecución. Y luego dice, el requerimiento de pago habrá de hacerse necesariamente al demandado personalmente o por medio de esquela en su casa de habitación. Y esto era lo que se estaba sondeando por medio de esta pregunta. Es decir, a propósito se le puso lugar de trabajo en lugar de casa de habitación. Porque si a la dificultad yo le hubiera puesto que se le busca en su casa de habitación y no se le encuentra, allí sí se podría dejar una esquela porque es su casa de habitación, tal como lo dice el artículo 493, o por medio de esquela en su casa de habitación. Pero la casa de habitación es un lugar distinto al lugar donde trabaja la persona. Entonces, en este caso, pues no es dable ni emplazarlo por medio de algún compañero de trabajo, porque el código no da esa solución, ni tampoco dejar una esquela en ese lugar. Pues tampoco se le va a emplazar por edictos, porque el emplazamiento por edictos no opera, no procede en un proceso monitorio. Entonces tendríamos que inclinarnos por aquella respuesta en cuya virtud el requerimiento tiene que hacerse al demandado personalmente. En otras palabras, el notificador, citador, tendría que o ir a la casa de habitación, en cuyo lugar, si no lo encuentra, sí podría dejar una esquela, o regresar
o regresar para poder hacer esa notificación personalmente, necesariamente personal. Y es que recuerden los efectos que se producen ante el no pago o la no oposición, que inmediatamente se lleva a efecto la ejecución forzosa. Entonces, por eso es de que hay que garantizar al supuesto deudor que efectivamente tenga conocimiento de ese requerimiento de pago que se le ha hecho, porque solo teniendo conocimiento va a poderse oponer. Si no tiene conocimiento no se va a oponer, ni va a pagar. Y por eso es de que hay que hacerlo en persona. Claro, después se agregó, en virtud de una reforma, la posibilidad de que se le pudiera emplazar por medio de esquela en su casa, aunque de eso no estoy muy seguro si es una reforma o no, pero me parece que el original del proyecto, del código, solamente hablaba de en persona, pero no estoy muy seguro de eso último. Bien, aquí hay otra interrogante que dice, supongamos que usted es juez competente para conocer de un proceso monitorio, pero la solicitud que le han presentado no va acompañada de un documento en que conste la obligación cuyo cumplimiento se reclama. Aquí hay dos posibilidades, ¿verdad? Está la posibilidad de que se haya mencionado en la solicitud que se adjuntaba algún documento y que materialmente no se adjuntó, primer escenario, o podría darse también el escenario de que ni siquiera se mencionó en la solicitud. Pero no importa el escenario, ¿qué creen ustedes que un juez debería hacer? ¿Darle audiencia al deudor para que se pronuncie? ¿Rechazar sin más trámite la solicitud, poniéndole fin al proceso? ¿Conceder al solicitante un plazo razonable para subsanar ese defecto, el cual es subsanable? ¿O valorar si del contenido de la solicitud es verosímil que la deuda existe y en ese caso darle trámite? ¿Cuál de estas cuatro alternativas creen ustedes que es la más conveniente, atendiendo tal vez no a la letra de la ley, sino a los principios que informan un debido proceso? ¿Cuál de las cuatro creen ustedes? ¿Alguien quiere opinar? De mi punto de vista, la idea es conceder al solicitante un plazo razonable para que pueda subsanar los defectos. Yo coincido con usted. Yo coincido con usted porque me parece que esa omisión es algo que se puede subsanar. Es decir, no me parece que sea algo insubsanable, en el sentido de que el documento podría existir y que por un lapsus mental, una omisión involuntaria, simplemente no se acompañó. Entonces me parece que es apropiado y que va conforme con los principios de un proceso constitucionalmente configurado, que se le dé esa oportunidad al solicitante. Previénesele al solicitante presentar el documento en el que consta la obligación que pretende se reclame, ¿verdad? So pena de que de no hacerlo, pues se va a rechazar la solicitud. O sea, yo no le veo nada de malo a eso, todo lo contrario. Me parece que es apropiado y es acertado hacerlo. Entonces, por eso yo coincido con usted y me parece que esa es la respuesta correcta. Luego tenemos aquí otra que dice, una vez que se admite la demanda simplificada dentro del proceso monitorio ante la oposición del deudor y se señala la audiencia única, será el deudor a quien le corresponde la carga de probar
que la deuda reclamada no existe, ¿cierto? No sé si logran ustedes captar, espero que sí, el alcance de esta pregunta. Todos nosotros sabemos de que la obligación de probar una deuda o una obligación pues corresponde al que la reclama. Es decir, si una persona me demanda a mí argumentando que yo le debo X suma de dinero, no soy yo el que tengo que probar que no le debo. Si es que incluso no le debo es un hecho negativo y como tal relevado de prueba. Entonces, no es cierto pues ni por asomo, y la inversión de la iniciativa del contradictorio para nada consiste en eso, para nada. No es cierto que el deudor tenga que probar que a él le corresponde o él lleva la carga de la prueba de que la deuda no existe. Todo lo contrario. La carga de probar la existencia y el monto de la obligación son a cargo del demandante. Y aquí podemos encontrar una alternativa que así lo dice. La carga de probar la existencia y el monto de la obligación son a cargo del demandante. O sea, no es cierto que esto sea así por la naturaleza especial que tiene el proceso monitorio, ¿verdad? De que el deudor va a tener que probar que no debe. No, no es cierto. Tampoco es cierto, como ya lo dije, que en eso consiste la iniciativa, la inversión. O sea, se invierte la iniciativa. No, una cosa es probar y otra cosa es iniciar el momento procesal para probar. O sea, yo lo inicio con mi oposición como deudor. Inicio la oportunidad procesal, pero no significa que yo tenga que probar que no debo. Eso resulta absurdo. Y luego dice, depende. Si la oposición consiste, por ejemplo, en que ya pagó, el acreedor no tiene que probar absolutamente nada. No, por supuesto que sí. O sea, el deudor podría acreditar que ya pagó, pero si el acreedor entiende que hay todavía cantidades no pagadas, o que no es cierto que ya se pagó, es mentira, como puede decir que ya pagó, el acreedor igual, a él le corresponde probar la existencia y el monto de la obligación. Así que esa era la respuesta correcta en ese caso. Luego dice, en un proceso monitorio, el deudor requerido presentó un escrito de oposición bien fundamentado, de tal manera que el acreedor solicitante, en el plazo de 10 días que se le concedieron, no presentó la demanda. No presentó la demanda. ¿Significa eso que la deuda reclamada ya no la puede perseguir? Aquí tenemos varias alternativas. La primera, así es. La no presentación de la demanda hace que el proceso termine con efectos de cosa juzgada. No es cierto. No es cierto que ya solo porque no presentó la demanda ya haya cosa juzgada. Para nada. Para que haya cosa juzgada tiene que haber resolución de fondo. Tiene que resolverse de manera definitiva el asunto sometido a la consideración del tribunal. Si no hay sentencia de fondo, no hay cosa juzgada. Según el código, lo único que no se puede es volver a intentar otro proceso monitorio por esa deuda. Lo único que no se puede es volver a intentar otro proceso monitorio. Aquí dice, según el código. Miren, el código en ninguna parte dice eso. O sea, no es cierto que el código diga que si no se presenta la demanda, no se podrá volver a intentar el proceso monitorio.
O sea, no dice eso el código, no es cierto, pues la declaración es falsa. Luego dice, así es, dice, esa es la consecuencia expresa de no presentar la demanda, tampoco resulta cierto. Y la última alternativa, no podemos ir más allá del texto legal y en este caso nada obsta para que la deuda se pueda perseguir por otros cauces. Es decir, no podemos válidamente ir más allá de lo que dice la ley y en ese caso concreto la deuda se puede perseguir por otros cauces, incluyendo el mismo proceso monitorio. O sea, no hay ningún problema para que se pueda volver a presentar. Ya nos vamos acercando, pensé que solo eran 10, pero veo que son más. Vamos a ver. Muchos autores al definir el proceso monitorio dicen que con él se busca la rápida creación de un título ejecutivo. ¿Es eso cierto? A la luz de lo regulado en el Código Procesal salvadoreño. Miren, cuando el código dice de que va a dar lugar a la ejecución forzosa, allí nos está hablando no de un título ejecutivo, sino de un título de ejecución. De tal manera que en este caso, la alternativa correcta era esta, donde dice no. Quizá en otros países, como España, pero no en El Salvador. Pues lo que se crea no es un título ejecutivo, sino un título de ejecución. Esto creo que ya se los he explicado, incluso creo que ayer se los expliqué, cuando comentábamos el video del Consejo Nacional de la Judicatura, y que se mencionó por algunos de los panelistas que era un título ejecutivo, pero la verdad es que no, es un título de ejecución. Y las otras alternativas no son correctas, ninguna de ellas. La penúltima dificultad, bueno, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes es una semejanza? Ya no hablamos aquí de diferencia, sino de semejanza entre el monitorio por deuda de dinero y el ejecutivo. Ambos son especiales, así es. En ambos se puede reclamar el pago de una deuda líquida y exigible, es correcto. Que ambos inician con un escrito que el código llama demanda, no. Porque en el ejecutivo sí, pero en el monitorio el código le llama solicitud. Esta no es una semejanza, porque en un caso le llama solicitud y es el caso del monitorio, y en el otro le llama demanda y es el caso del ejecutivo. ¿Que en ambos se pueden reclamar sumas mayores de 2.000? No. Vamos a ver, ¿en ambos se pueden reclamar sumas mayores de 2.857? No, no es cierto. No es cierto porque solo en el ejecutivo se pueden reclamar sumas mayores de 2.857. En el monitorio tiene que ser menor la suma. Así que estas serían las dos respuestas correctas en este caso. Y yo creo que es la penúltima. ¡Uy, qué barbaridad! Si el deudor presenta una oposición al requerimiento o mandato de pago, debe presentar junto con el escrito de oposición las pruebas que sustenten dicha oposición. Las alternativas son 4. En una se dice que sí. La verdad es que no. Bueno, yo les acabo de explicar que en mi opinión ni siquiera tendría por qué estar fundamentada la oposición. Aunque otros autores, como el que escribió en el código comentado, dicen que hay que fundamentar. Pero bueno, pero en cuanto a las pruebas, no es necesario presentarlas. Aquí dice que no, pero la explicación es porque en ningún caso es necesario aportar pruebas. Basta la oposición motivada para que el proceso se archive. Oigan bien, para que el proceso se archive. No es cierto que en presencia de una oposición el proceso se va a archivar. Recuerden que cuando hay oposición,
Lo que se hace es de que se le dice al demandante, al solicitante, que presente la demanda. Entonces, no es que el proceso se archiva. Y tampoco es cierto que en ningún caso es necesario aportar pruebas. Claro que habrá que aportar pruebas en la audiencia que se señale para resolver el asunto. Luego dice, así es, pues de no presentarse pruebas, la oposición será declarada sin lugar y se dará trámite a la ejecución. Eso tampoco es cierto. No es cierto que ya solo porque no presentó las pruebas, la oposición se va a declarar sin lugar. No es cierto. De tal suerte que la respuesta correcta, en este caso, es la que apareció como última. No, porque será al continuarse el trámite según las reglas del proceso abreviado que se aportarán las pruebas, es decir, en la audiencia. Y finalmente la última dice, aquí estamos hablando del juez competente. Un deudor tiene como domicilio San Miguel. ¿Quién es el juez competente para conocer de esa solicitud si el acreedor es del domicilio de San Salvador? Mire, el domicilio del acreedor no determina la competencia. La competencia la determina el domicilio del deudor. Y por ende, el juez competente es el de San Miguel. Ahora, en San Miguel no hay juzgado de menor cuantía. De tal suerte que si usted eligió esta alternativa, no es correcta, porque aquí en San Miguel no tenemos juzgado de menor cuantía. Lo que tenemos son 3 juzgados de lo civil y mercantil, y esos son los que tendrían que conocer. No puede ser el juez de menor cuantía de San Salvador, porque San Salvador es el domicilio del acreedor, y lo que determina la competencia es el domicilio del deudor. Y tampoco el lugar donde se interponga la solicitud, como que dice, me voy a Usulután, a La Unión, a Gotera, a Chalatenango. No, las reglas de la competencia son bien claras. Vamos a ver entonces cómo nos fue. Al entregar el examen de 10.8 puntos, nos sacamos 10.8. Imagínense, hasta más de 10 tenían aquí. 10.08 con una duración de 74 minutos. Bien, eso sería todo por ahora. Y vamos a dar por concluida la actividad con la famosa asistencia. Vamos a ver, voy a dejar de grabar ahorita. Ya se conectaron varios que solo se conectan para la muy asistencia, hermano. Como que no me los pudiera. Recording stopped.